Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya saben, su canal favorito donde destripamos todos los chismes jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que lleva a todos, absolutamente todos, con el alma en un hilo. Prepárense porque vamos a romper el silencio. El título lo dice todo: Hande y Kerem rompen el silencio. ¿Qué pasa realmente entre ellos? Sí, señores. ¿Están listos para el drama? ¿Están listos para las revelaciones? ¿Están listos para saber de una vez por todas qué diablos está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Porque yo sí. Y tengo todo el chismecito fresquito, recién salido del horno para ustedes. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, rumores y verdades a medias, quiero darles las gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad increíble. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. No te pierdas nada. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y únete a la familia. No te arrepentirás. Aquí compartimos la emoción, la intriga y sobre todo, la pasión por el mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, tenemos un tema que lo merece todo. Ahora sí, sin más preámbulos, a lo que vinimos. Hande y Kerem. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar a mares. Y por supuesto, la pareja que nos ha tenido en vilo desde que aparentemente decidieron tomar caminos separados. La pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas modernos, en la magia que puede surgir de la pantalla. Pero, ¿es realmente así? ¿Se acabó el amor? ¿Se acabó la magia? ¿O hay algo más detrás de todo este misterio? Esa es la pregunta del millón. Y por supuesto, nosotros vamos a intentar responderla. Y no solo intentaremos, sino que desmenuzaremos cada detalle, cada pista, cada rumor para que ustedes, mis queridos espectadores, tengan la mejor información posible. Empecemos por el principio, ¿les parece? Recordemos un poco cómo fue su historia. Hande y Kerem se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, era explosiva. Era algo que traspasaba la pantalla, algo que se sentía, que se palpaba. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se tocaban. Todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Y como suele pasar en estos casos, el amor de ficción se convirtió en realidad. Empezaron a salir, y todo el mundo enloqueció. Fotografías juntos, declaraciones de amor, paseos románticos. Eran la pareja perfecta. Los fans, las redes sociales, los medios de comunicación, todos se rindieron ante la belleza y el encanto de esta pareja. Eran la definición de goals, la envidia de todos. Pero como todo en la vida, nada es eterno. O al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Porque de un momento a otro los rumores de separación comenzaron a circular. Diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, falta de tiempo. Las excusas fueron muchas. Pero, ¿eran realmente esas las razones? ¿O había algo más que no se nos estaba contando? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como ya saben, en el mundo de las celebridades, la verdad es un tesoro bien guardado. Y la prensa, por supuesto, siempre está al acecho buscando la primicia, el scoop que le dé la fama. Los paparazzi, las fuentes cercanas, los amigos del círculo íntimo. Todos buscando la verdad, todos intentando desentrañar el misterio. Y nosotros, como buenos detectives del chisme, no nos quedamos atrás. Empecemos por analizar lo que sabemos, lo que es público y notorio. Hande y Kerem ya no se muestran juntos en público. No hay fotos en redes sociales, no hay declaraciones de amor, no hay nada. El brillo, la magia, la chispa parece haberse apagado. Sin embargo, han coincidido en eventos y la tensión entre ellos, según los testigos, es palpable. ¿Frío? ¿Distante? ¿O quizás nervioso? ¿Quizás un intento de disimular lo que realmente sienten? Y aquí es donde entran los rumores. Rumores que hablan de terceras personas, de infidelidades, de celos, de discusiones fuertes. Rumores que pintan un panorama mucho más complicado de lo que podríamos imaginar. Rumores que sugieren traición, desilusión y corazones rotos. Rumores que por supuesto no podemos confirmar,
pero que alimentan nuestra curiosidad y nos hacen preguntarnos qué es lo que realmente ocurrió. Pero, ¿son ciertos estos rumores? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿O son solo especulaciones malintencionadas? Amigos, la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es quién sabe. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, buscar las señales e intentar armar el rompecabezas. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a ser detectives, vamos a ser investigadores, vamos a buscar la verdad, por más oculta que esté. Una de las pistas más importantes, a mi parecer, es el lenguaje corporal. Aunque no estén juntos en publi. Las pocas veces que han coincidido, las miradas, los gestos, las sonrisas, pueden decir mucho. Expertos en comunicación no verbal han analizado sus interacciones, y los resultados son ambiguos. Algunos dicen que hay tensión, otros que hay frialdad, otros que hay amor reprimido. ¿Es que todavía sienten algo el uno por el otro? ¿O es solo una fachada? ¿Un intento de mantener la compostura ante la mirada pública? Analicemos las miradas. ¿Evitan el contacto visual? ¿Se miran de reojo? ¿Hay un brillo en sus ojos cuando se ven? Cada gesto, cada movimiento, cada expresión facial es una pieza del rompecabezas. Y nosotros, como buenos observadores, debemos prestar atención a cada detalle. Otra pista importante son las redes sociales. Hande y Kerem, como la mayoría de las celebridades, son muy activos en las redes sociales. Y aunque ya no se siguen, a veces dejan pequeños guiños, mensajes subliminales que solo los verdaderos fans pueden descifrar. Mensajes que a veces despiertan más preguntas que respuestas. Un me gusta en una foto antigua, una canción que evoca recuerdos, una frase enigmática. Todo puede ser una pista. ¿Han borrado fotos juntos? ¿Han dejado de compartir momentos de sus vidas? ¿O por el contrario, han mantenido una presencia discreta pero constante? Las redes sociales son un campo de batalla, un escaparate, un diario íntimo. Y en ellas podemos encontrar muchas respuestas. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones de los involucrados. Tanto Hande como Kerem han sido muy cautelosos en sus declaraciones, pero los silencios también hablan. Cuando se les pregunta por su relación, evaden la pregunta, cambian de tema, o simplemente responden con un lacónico «¿Estamos bien?». ¿Bien? ¿Qué significa bien en este contexto? ¿Significa que son amigos? ¿Que se llevan mal? ¿O que todavía hay algo? ¿Han negado categóricamente la separación? ¿O han dejado la puerta abierta a la especulación? Cada palabra, cada silencio, cada gesto. Todo es importante. Y nosotros, como buenos periodistas del corazón, debemos analizar cada detalle. Y aquí viene lo más interesante, amigos míos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si todo esto fuera una estrategia? ¿Qué pasaría si todo este misterio, este silencio, fuera parte de un plan más grande? Un plan para mantener la atención del público, para generar expectativa, para que la gente siga hablando de ellos. La farándula es un mundo lleno de sorpresas. Y a veces lo que parece ser una ruptura dolorosa, en realidad es una estrategia de marketing. Un golpe de efecto para mantener el interés en sus carreras, para que sus nombres sigan siendo noticia. ¿Podría ser que todo esto sea una campaña publicitaria encubierta? ¿Un truco para promocionar futuros proyectos? ¿Un intento de aumentar su popularidad? Es posible. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y a veces los sentimientos, la verdad, la intimidad quedan en segundo plano ante la necesidad de mantenerse en la cima, de seguir siendo relevantes. Pero también existe la posibilidad de que el amor se haya acabado. Que por mucho que nos duela, la relación haya llegado a su fin. Que las diferencias hayan sido insalvables. Y que simplemente cada uno haya tomado su camino. Quizás el amor se desgastó, quizás las circunstancias cambiaron, quizás simplemente no eran el uno para el otro. Es una posibilidad dolorosa, pero real. Y debemos estar preparados para ello. Porque al fin y al cabo, la vida es así. Las relaciones terminan, los corazones se rompen, y cada uno debe seguir adelante. Lo cierto es que no lo sabemos con certeza. Y probablemente nunca lo sepamos. Porque, como decía al principio, en el mundo de las celebridades, la verdad es un tesoro bien guardado.
Los contratos de confidencialidad, las declaraciones preparadas, las estrategias de imagen. Todo juega en contra de la transparencia. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos saber qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? En primer lugar, podemos seguir analizando las pistas, buscando las señales, interpretando los mensajes. Podemos estar atentos a las redes sociales, a las entrevistas, a las fotos que se filtran. Podemos, en definitiva, ser detectives aficionados. Podemos analizar cada comentario, cada publicación, cada gesto. Podemos leer entre líneas y buscar la verdad. En segundo lugar, podemos respetar su privacidad. Aunque nos encante el chismecito, es importante recordar que son personas, que tienen sentimientos, y que tienen derecho a su intimidad. Debemos ser conscientes de que son seres humanos con vidas privadas y que merecen respeto. No debemos invadir su espacio, no debemos acosarlos, no debemos presionar para obtener respuestas. Y en tercer lugar, podemos seguir soñando. Soñar con que vuelvan a estar juntos, con que el amor triunfe, con que Hande y Kerem vuelvan a ser la pareja que nos robó el corazón. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos hace felices. La esperanza. La posibilidad de un final feliz. La idea de que el amor, a pesar de todo, pueda superar cualquier obstáculo. Podemos fantasear con un reencuentro, con una reconciliación, con un nuevo comienzo. Podemos imaginar un futuro en el que Hande y Kerem vuelvan a ser felices juntos. Y eso, amigos, es lo que nos mantiene enganchados a estas historias. La esperanza. Así que, amigos, este es el panorama actual. Hande y Kerem han roto el silencio a su manera, con silencios, miradas y gestos. Pero la verdad verdadera, sigue siendo un misterio. Un enigma que nos invita a seguir investigando, a seguir especulando, a seguir soñando. Y para cerrar con broche de oro, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado su historia, hemos repasado los rumores, hemos buscado las pistas y, sobre todo, hemos intentado descifrar qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Será amor, amistad, estrategia o simplemente el final de una historia de amor? La respuesta, aún no la tenemos. Pero hemos intentado con todos los elementos a nuestro alcance, acercarnos lo más posible a la verdad. Pero a pesar de todo, espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de más. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O piensan que la historia ya terminó? ¿Tienen alguna pista, algún rumor, alguna corazonada que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chismecito. Activen la campanita y síganos en nuestras redes sociales. Somos la comunidad más chismosa y divertida del mundo. Estamos en todas las plataformas: Instagram, Facebook, Twitter. Únanse a la fiesta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Y recuerden, amigos, la vida es un drama y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima, chismosos.